Muy bien, comenzamos nuevamente. Mil disculpas por el corte de la transmisión, pero el internet nos traiciona. Y bien, pues yo le comentaba cuál es la acepción correcta acerca de la palabra alabar. En el hebreo es diferente a lo que nosotros entendemos en el español con el cristianismo. Nosotros en el cristianismo hemos separado de acuerdo a los compases, y yo no sé mucho de música, pero digamos que la música más alegre es la alabanza y la más tranquilita es la adoración. Y déjeme contarle que de acuerdo a los Tehilim, es decir, los salmos, existe nada más la adoración, tal y como lo describe aquí el libro de Apocalipsis. Y esto se refiere única y exclusivamente a exaltar las virtudes del único que es digno, exaltar la obra de sus manos, exaltar sus proezas. A esto se refiere la adoración. Así que regresemos entonces a nuestro texto de Apocalipsis. Y dice, vea usted: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, es decir, le exaltaron de acuerdo a sus atributos, de acuerdo a sus obras, de acuerdo a sus victorias, diciendo, amén. ¿Qué quiere decir amén? Pues recordará usted que nosotros ya habíamos platicado del Cordero, que es sí y amén. Yo soy el amén, dice Jesucristo. Esto quiere decir verdadero. Él es la verdad. Y dice, la bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Al que es verdad, al que es verdadero. Ahora bien, quiero hacer hincapié en algo muy interesante, que ya usted y yo lo habíamos descubierto precisamente en Apocalipsis capítulo 1. Y es que el número 7 aparece de continuo en el libro de Apocalipsis. El 7, de acuerdo a la contextualización hebrea, y la mentalidad es un tecnicismo que Dios ha puesto acá para darnos a entender lo que es revelado en este mundo natural. Así, recordará usted que cuando hablamos precisamente de los 7 espíritus de Dios que están descritos y 7 cualidades de Dios que están descritas en Apocalipsis 1, hablamos precisamente de estas cualidades que fueron reveladas, que Dios reveló de sí misma para que le conozcamos. Y vea que aquí están otra vez estas 7 cualidades. Y dice, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y si se viene usted conmigo al capítulo 5, 12, vamos a encontrar otra vez la descripción de estos. Y dice así, que decían a gran voz, el Cordero, si quiere comencemos el 11, y dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones. ¿Qué hacían estos ángeles? Declarar las proezas, declarar las calidades, las cualidades de nuestro único y verdadero Dios. Así que, vea versículo 12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y véngase entonces conmigo, Apocalipsis, capítulo 1, y vamos a comenzar desde el verso 4. Y dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y del que era y del que ha de venir, es decir, de Jesucristo, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó, el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que si usted cuenta, son esos 7 espíritus que también están descritos en Isaías, que además corresponden a los 7 colores del arco iris, las 7 notas musicales, y pues entendemos que absolutamente todo habla de Jesús. Así que continuando con nuestra lectura, véngase usted por favor y vamos
verso 13, capítulo 7. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ponga mucha atención de todo esto. Estos han salido de la gran tribulación. Y usted y yo estudiamos que han habido unas tribulaciones anteriores que están descritas, pero de acuerdo al texto sabemos que todo lo que fue será y volverá a ser, así que es posible que la tierra atraviese otra gran tribulación como nunca jamás se ha visto. Y dice que de ahí saldrán estos, y estos son los que permanecen alabando, bendiciendo, adorando a Dios. ¿Se da cuenta usted cómo toda la escritura casa perfectamente? Aquellos cuyas vestiduras son las obras buenas de los santos. Estas obras que por supuesto tienen su medida, su estándar en el estándar de Dios. Y esto es toda la descripción de la enseñanza, es decir, la Biblia. Aquí es donde está el estándar de santidad de Dios. Esto es lo que se llama la estatura del varón perfecto. Así que continuemos. Vamos a ver. Vea usted que es importante resaltar que dice que estas ropas fueron emblanquecidas en la sangre del Cordero. Y cuando en el texto bíblico se habla de la sangre del Cordero, déjeme aclararle un punto teológico muy importante. Y es que no es en el sentido literal la sangre, el líquido como tal cosa, sino es la señal de lo que representa. Y vámonos entonces al texto de Éxodo 12 para poder entender. Recordará usted que claramente Dios le dice al pueblo de Israel que mate un cordero como figura, prefiguración de Jesucristo de 1 año perfecto y que sea examinado a partir del día 10 y el día 14 sea sacrificado entre las 2 tardes, claro, una prefiguración hermosa acerca de Jesucristo. Y tomen la sangre del cordero y la apliquen en los postes y en los dinteles. Esto es una prefiguración de la cruz y el derramamiento de la sangre en esa cruz. Vea que le dice, por señal. Es una señal. ¿Señal de qué? De que ahí hubo un sacrificio de una víctima inocente y el precio fue pagado. ¿Qué precio? Pues el precio del pecado, porque la palabra dice que por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, es decir, en muerte eterna. Esto quiere decir destituidos de la gloria de Dios. Pero por el sacrificio salvífico de Jesucristo, ahora Él hizo la paz con nosotros y nos acercó hacia Él. Así que esta sangre colocada en los postes y los dinteles es una señal, dice Éxodo 12. Así que cuando nosotros hablamos en el texto bíblico de la sangre, es una señal de que la víctima inocente fue muerta a causa de nosotros. Y usted y yo sabemos que esa víctima es Yahoshua HaMashiach, Jesús nuestro Dios. Esta es la señal del pacto, la sangre. Así que continuamos. Verso 15. Y dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Es decir, su manto se refiere a su cobertura sobre ellos. Y dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Y ponga mucha atención a esto, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y vea usted que dice que el cordero que está en el trono en medio de ellos. Y es que precisamente para esto es que Jesucristo dio su vida por nosotros, para volvernos a traer así, para poder habitar en medio de nosotros. Recuérdese usted que en una revelación que no había sido completa, no había sido total, sino solamente parcial, en el tabernáculo se
existía el lugar del trono de Dios sobre la tierra, y es aquí donde descendía la Shejina, porque Dios buscaba habitar en medio de su pueblo. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es la promesa del Señor. Así que, si usted ve, Apocalipsis dice exactamente lo mismo, solo que por supuesto en una revelación mucho mayor a través de un mejor pacto, el pacto de Jesucristo. Y Él entonces vivirá, cohabitará con nosotros en medio de nosotros. Pero es que esto además tiene un significado hermoso y profundo. Y es que ahora no solo está en medio de nosotros, sino dentro de nosotros. Así que de esto es que quiero hacer énfasis en los siguientes versos. Y repito el verso 16. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y recordará usted seguramente el pasaje de Juan capítulo 7. Y por ahí vamos a comenzar este recorrido hermoso para descubrir esa fuente de aguas vivas. Así que véngase conmigo, por favor, a Juan capítulo 7. A ver, y dice, es 7:37. Vamos a ver, estoy en Lucas. Aquí está. Y dice Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, esta fiesta de la cual habla es la fiesta de Sukkot, la fiesta de la libación del agua y del vino. Por supuesto, prefiguraciones de Jesucristo. Y hoy vamos a descubrir una gotita de miel al respecto de ello. Y dice, oiga lo que dice Jesús, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán los ríos de agua viva. Esto, vea usted lo que son los ríos de agua viva. Y dice que el que tiene sed, venga a él, a él. Y entonces va a suceder algo, que él le dará de beber de estos ríos de agua viva y brotarán de él. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que hace una referencia, vea usted, él es la fuente, y de él corren ríos de agua viva, y el que se acerca a él bebe de estas corrientes de agua viva, y esta agua viva es el Espíritu Santo que posteriormente fluye de los que se han acercado a él. Y véngase entonces, vamos a ver un texto. Déjeme contarle antes lo que se hacía en Israel el día de la fiesta de Sukkot, el último gran día, tal y como dice acá. Y es que en el altar se derramaba precisamente agua y vino. Por supuesto, usted recordará que cuando el centurión traspasó a Jesús, de su costado salió agua y vino. Así que, ¿de quién era figura el altar? Precisamente el altar de sacrificio de Jesucristo. Y yo se lo voy a demostrar en breve. Esto se pone cada día mejor. Así que tenga usted en mente que cuando está sucediendo esta libación del agua y del vino, Jesucristo separa el último gran día de la fiesta y dice esto: vengan a mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero aquí hay un problema muy serio, y es que si usted busca este pasaje en toda la Biblia, no lo va a encontrar. Así que, ¿cuál es la explicación correcta, teológicamente hablando, para este texto? Porque Jesucristo lo dijo, y Jesús no se equivoca. Pues déjeme decirle que hay un midrash que nos explica el libro de Cantares. Así que véngase conmigo, por favor, a Cantares en el capítulo 4 y descubriremos algo verdaderamente hermoso. Quiero, por favor, que comencemos leyendo a partir del verso 13. Y dice, tus renuevos son paraíso, de granados con frutos suaves, de flores de aleña y nardos.
Vea a partir del 14. Nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especies aromáticas. Y déjeme decirle, como un dato curioso, que todas estas especies aromáticas eran precisamente las que se utilizaban para hacer el incienso y además para enterrar a los justos. Así que con todo esto es de la descripción que aparece también en los evangelios con los cuales se enterró el cuerpo de Jesucristo. Y de eso vamos a hacer un estudio que seguramente le encantará. Así que tenga en mente esto. Está describiendo el momento en el cual Jesucristo estaba enterrado. Pero vea usted más adelante y dice, fuente de huertos, pozo de aguas vivas, que corren del Lebanón. Vea usted que corren del Lebanón. Ahora, deje su dedo ahí porque nos va a servir este texto en breve. Pero yo le voy a hablar acerca de las corrientes de agua viva, porque aquí también nos está hablando de la fuente, del pozo, de este pozo de aguas vivas. Así que véngase conmigo, por favor, al texto de Isaías, capítulo 12. Este es el que precisamente se lee en la festividad de Sukkot o la fiesta de cabañas, allá por los meses de septiembre u octubre. Y dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Hashem es salvación. Hashem es Yeshua mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Elohim, quien ha sido Yeshua, salvación para mí. Oiga bien, verso 3, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Hashem, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Hashem, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Dígame si no es una cosa hermosa. Por eso hablamos de lo que representaba, lo que quería decir alabanza, adoración. ¿Ve usted? Toda la escritura se entrelaza entre sí. Pero regresemos entonces al texto de Cantares, porque dice aquí que este pozo de aguas vivas es el que corren del Lebanón o del Líbano, aparece en el español. Déjeme contarle que en el hebreo este Líbano se surge de la palabra Lebanón. Aquí, si usted ve todo el contexto, pues pareciera ser como que está hablando del Líbano, el país del Líbano, pero realmente si usted lo analiza, se dará cuenta que el Líbano aquí pues no casa en absolutamente nada. Así que entendemos que el significado correcto es el que viene del hebreo y como le explicaba que se deriva de la palabra Lebanón y esto quiere decir altar, el que hace blanco, el que limpia. ¿Se recuerda usted que leímos que el Señor era el que lavaba las vestiduras, nuestras vestiduras, y emblanquecía nuestras ropas? Él, su sangre, es decir, su sacrificio, es mejor que jabón de lavadores, dice también el texto bíblico. Así que es importante entender que cuando habla aquí de Lebanón, se está refiriendo a blanco, a emblanquecer, a lavar, a emblanquecer las vestiduras. Así que hay otro texto que es también alusivo. Y recuérdese usted que cuando Moisés estaba a punto de morir, Dios le mandó a subir al monte y ver, porque no iba a pasar del otro lado. Era solamente Josué que pasaría con todo el pueblo de Israel. Mas él
dice la Escritura que Dios le mandó a que viese toda la tierra que habría de darle. ¿Y sabe? Vio el Lebanón. Él vio el altar del sacrificio. Por supuesto, refiriéndose a Mashiach, al Mesías de Israel. Esto se refiere a Jesús. Él es el Lebanón. Él es el altar del sacrificio que emblanquece nuestras vidas. Así que ahora véngase conmigo, por favor, al texto de Isaías 40. Véngase, por favor. Vamos a ver lo que dice Isaías 40, 40:16. Y dice así: ni el Lebanón bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Así que se da cuenta, estamos hablando de este mismo altar, que es la fuente de donde brotan ríos de agua viva, de acuerdo a Cantares, de acuerdo a Juan. ¿Y recuerda usted lo que yo le dije que había pasado en el año 70 con todo esto? Pues sí, a manera de prefiguración, también el altar fue destruido. Y recuerda que yo le dije que entonces todas estas piedrecitas habían sido diseminadas. Y a partir de esto viene el verso 9 en Apocalipsis y dice: y después de esto vi esa inmensa multitud que no se puede contar. Porque efectivamente el sacrificio salvífico de Jesucristo fue el que nos acercó a Él. Fue Él, el mismo altar del sacrificio que nos emblanqueció. Fue su mismo sacrificio el que lavó nuestras vidas y nos dio entonces vida juntamente con Él. Díganme si esto verdaderamente no es hermoso, si toda la Escritura no habla precisamente de Jesucristo y del único sacrificio salvífico, el sacrificio de la cruz. Así que creo que nos falta leer todavía el texto, sí, efectivamente, y con esto voy a ir terminando. El texto de Isaías 55, versos 1 y 2. Acompáñeme, por favor, y vea usted cómo casa perfectamente. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Yo le pregunto algo a usted. ¿Se recuerda cuando vimos el texto de Juan 7:37 y decía, todo esto lo dijo en relación al Espíritu? Porque todavía no habían recibido el Espíritu, porque Jesucristo no había muerto. ¿Recuerda usted? Las aguas son sinónimo del Espíritu Santo. Así que le repito este texto y dice, a todo el sediento, venid a las aguas, es decir, al Espíritu. Y los que no tienen dinero, venid y comprad, porque la salvación es por gracia. Y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Y esto habla claramente de la palabra del Señor. Esto habla de salvación. Así que cuando en Apocalipsis toquemos que nadie puede comprar, ¿recuerda usted? Ni vender. Quizá no se refiera a lo que ahora tanto se le ha dado auge en relación al chip y una serie de cosas, sino tiene un significado mucho más profundo y se trata acerca del que es la verdad. Se trata acerca de la verdad de la palabra. Se trata acerca de toda la apostasía en estos últimos tiempos. Así que le voy a volver a leer. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan? ¿Se recuerda usted quién es el pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Así que la palabra, ella sola se contesta y se explica a sí mismo. Véngase conmigo y con esto terminaré precisamente en el texto de Isaías 52, verso 3. Y dice, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Así que
me parece que vamos a abordar, si el Señor lo permite, cuando lleguemos a hablar acerca de todas estas situaciones de la marca de la bestia, lo abordaremos como se los había ofrecido desde el punto de vista de la gematria, desde el punto de vista de las letras hebreas y una serie de cosas que le darán sustento a todo lo que estamos encontrando. Mientras eso sucede, pues ya pusimos el fundamento y usted se dará cuenta que cuando la Biblia habla de comprar, se refiere más bien a la salvación. Comprar sin dinero, porque claramente Pablo nos explica en Efesios capítulo 2 que la salvación es por gracia, para que nadie se gloríe. Y esto por medio de la fe, que es también un regalo, es decir, es un don de Dios. Así que ni usted ni yo hemos hecho nada, ni hemos merecido absolutamente. Ha sido el puritito afecto de la misericordia de Dios que nos ha traído hasta aquí. Así que con esto yo me despido. Espero que esta clase haya sido de bendición para usted y pues lo espero la próxima semana. Los días por la mañana estamos estudiando martes la carta a los hebreos 11:30 de la mañana y los días miércoles Apocalipsis 11. Y por la noche tenemos el deleite de ese estudio hermoso que está compartiendo con nosotros el ingeniero y pastor Ledesma. Los días jueves 7 de la noche, todos ellos en horario Guatemala, Centroamérica. México me parece que está una hora antes, así que por favor contemple la diferencia de horarios. Y por supuesto, por favor no deje de visitar nuestra página Escuela Superior El Olivo en Facebook y además de darnos like y de activar su campanita para que le indique cada vez que nos reunimos a estudiar, también por favor anótese ya e inscríbase en nuestra primera semana de talleres gratuitos. Estarán verdaderamente colosales. Empezaremos hablando acerca de los niveles de interpretación de la exégesis hebrea. Posteriormente, el pastor Miguel Ángel Casimiro el día martes nos estará hablando de un siervo conforme al corazón de Dios. Será un tema hermoso. Y el día jueves, el pastor Ledesma nos estará deleitando con otro tema hermoso y hablará acerca de la importancia del estudio metatextual de las Escrituras. Así que un abrazo fuerte, mi querido Vicente, hasta México. Elvira, preciosa también, muchas gracias por estar con nosotros y a cada uno de ustedes, mil disculpas a quienes no pude saludar. Y pues por los cortes de transmisión, pero el internet a veces nos juega mal. Así que reciba un abrazo fuerte, por favor. Esté siempre en contacto con nosotros. Es una bendición que nos podamos encontrar en los aires para bendecir el nombre de nuestro Señor. Muchas bendiciones y nos seguimos viendo.